Continuamos con La Noche. Claudia Gurizati, una de las periodistas latinas más influyentes de la región, entrevista a los grandes personajes que generan opinión. Presidente de México. Muchas gracias, gracias a ti, me interesa. Desconocí. Muy agradecido. Bajo su dirección, el programa La Noche, espacio de opinión de NTN 24, le ayudará a entender el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas, de martes a viernes, a las 18 horas, en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. La violencia no es el único tema que ha empañado esta campaña electoral en Venezuela. Las denuncias sobre los presuntos nexos de importantes líderes del chavismo con el narcotráfico han aumentado durante las últimas semanas. Cada vez son más los datos que se conocen sobre la supuesta existencia del denominado Cartel de los Soles, una organización que estaría dirigida por funcionarios estatales venezolanos y que tendría el monopolio del transporte de drogas hacia Estados Unidos. Las insignias que llevan sobre su uniforme militar no solo los identifican como altos mandos de la fuerza pública, también como supuestos miembros de una estructura ilegal dedicada al narcotráfico, a la que la prensa internacional le ha llamado el Cartel de los Soles. Ese es el caso de un grupo de altos mandos militares y funcionarios del gobierno chavista que, según denuncias, durante años han tenido el monopolio del tráfico de cocaína. La estructura estaría traficando estupefacientes producidos por el grupo terrorista de las FARC y transitando la droga hacia Estados Unidos y Europa con ayuda de carteles mexicanos. El diario ABC de España indica que por Venezuela pasan 5 toneladas semanales de droga y que el 90% es producida en Colombia. Esta red de tráfico de drogas opera en los estados de Aragua, Bolívar y Delta Amaruco. Según revelaciones que han hecho exfuncionarios del chavismo exiliados en otros países, esta supuesta estructura del crimen organizado comenzó sus operaciones cuando el entonces presidente Hugo Chávez envió como emisarios a altos mandos militares para hacer contactos con el grupo terrorista de las FARC. Este hombre que aparece en pantalla es Leamsi Salazar, un capitán de corbeta quien hasta el pasado mes de diciembre fue jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hasta que desertó a su cargo para denunciar a reconocidos oficialistas venezolanos con el narcotráfico. Según reveló el diario ABC de España, Salazar, en declaraciones a la DEA, denunció que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sería el cabecilla del Cártel de los Soles. Afirma que le vio dar órdenes directas para la partida de lanchas cargadas con toneladas de cocaína y ha aportado evidencia sobre lugares donde se almacenan montañas de dólares en efectivo procedentes del negocio ilícito. ¿Desde cuándo hace que lanzaron esa especie del Cartel de los Soles? Hace unos 9 años, 10 años, ¿será? Sí. Y en todo ese tiempo Diosdado Cabello no había aparecido por ningún lado. Y de repente aparezco ahora como jefe del Cartel de los Soles. Qué cosa, ¿no? Una aberración más. También señala a Tarek El Aizami, actual gobernador de Aragua, así como a José David Cabello, supuesto responsable de las finanzas del Cartel de los Soles. En la lista también está el general venezolano Hugo Carvajal, quien fue detenido en Aruba a mediados del 2014 por solicitud de la justicia estadounidense. Era reclamado por delitos de narcotráfico y por nexos con las FARC en Colombia. Sin embargo, la mediación del chavismo evitó su extradición a Estados Unidos y logró su libertad. Salazar también acusa a Hugo Rafael Chávez, hijo del fallecido mandatario, y quien sería el encargado de organizar el traslado de cocaína a través de la estatal PDVSA. Recientemente, los señalamientos también vinieron por parte del confeso ex narcotraficante colombiano Javier J. Cardona. Reveló en entrevista con el diario Infobae que cuando él delinquía al servicio del cartel de Medellín, fue testigo de cómo Diosdado Cabello lideraba el Cartel de los Soles. Millonarios poderosísimos narcotraficantes que están ofendidos con Diosdado Cabello porque Diosdado Cabello se queda con la fortuna de todos, se roba todo lo que ellos tienen y los deja que los extraditen. En Miami, Florida, señor Abelardo Izaguirre, exfiscal penal y financiero de Venezuela. Si todas las denuncias de los desertores del chavismo que están yéndose hacia Estados Unidos a dar testimonios son ciertas, lo que está en juego en Venezuela en unas elecciones es mucho más que unos cargos a diputados o la presidencia. Estamos hablando
de versiones que indican que hay un narcoestado, un estado al servicio del narcotráfico con un negocio muy bien montado que está generando dividendos producto de actividades ilícitas. Señor Izaguirre, el chavismo hasta ahora no ha dicho nada, pero tampoco se le ha probado contundentemente nada. Solamente tenemos unos sobrinos detenidos en Nueva York, todavía acusados, investigados, y unas acusaciones de desertores del chavismo. ¿Usted qué información maneja? Bueno, debo de comenzar por decirte que el proceso de narcoestado comenzó en el año 98, cuando nombraron al general Kotowski ministro de Relaciones Interiores Chávez. Ese es el papá del capitán Kotowski que agarraron hace 4 meses, lo agarró Néstor Reverol, que también está en la lista. Néstor Reverol es el aspirante al Ministerio de la Defensa. Néstor Reverol es la mano derecha de Tarek El Aissami. Néstor Reverol está en la lista Clinton y era el jefe de la ONA cuando los aviones cayeron en Honduras, que motivó el problema con el presidente Zelaya. Estamos hablando de unos carteles poderosísimos que incluso, te recuerdo que el fiscal que lleva el caso de los sobrinos de Los Flores, por casualidad, que no existe, por eso lo digo en tono irónico, es el mismo que metió preso al hijo de Lobo, presidente de Honduras. Los tentáculos del narcotráfico no son de ahorita, tan es así que en la lista Clinton, o sea, te estoy hablando de 4 periodos presidenciales norteamericanos atrás, están todos estos generales, empezando por Hugo el Pollo Carvajal, siguiendo con Tarek El Aissami y una serie de generales como Néstor Reverol que se prestaron para esto. Diosdado nunca fue imputado o señalado o víctima de una investigación seria porque Diosdado incluso infiltró a la DEA en Venezuela. Debo recordarte que hay varios funcionarios de la Embajada de Estados Unidos que en el año 99 al 2000 fueron destituidos por un manejo ilegal de, por ejemplo, los carros blindados. Esta gente se reunía con Diosdado Cabello, José Vicente Rangel y el Pollo Carvajal por intermediación de un personaje que se llama Pedro Luis Martín, que acaba de ser imputado en una corte federal del estado de Miami. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos no da punta sin dedal. Estados Unidos ha estado armando un expediente y gracias a esos desertores se ha ido ratificando informaciones que las Task Force, que nombran con exfuncionarios del FBI o Homeland Security, han preparado un expediente. ¿Cuándo comenzó esto? En el mes de agosto de este año se decidió como prioridad, y hubo una reunión en Houston, de las autoridades de FBI, Homeland Security, DEA, que debería hacerse el esfuerzo mayor posible para erradicar el socio del Chapo Guzmán, que era Diosdado Cabello. A partir de ese momento es que se apretaron las tuercas y es porque Diosdado viaja a Haití y ve a Shannon, el Haití donde detienen a los 2 sobrinos de Nicolás y Cilia. El Haití donde estos son detenidos, aunque hay rumores que es de República Dominicana, pero es Haití donde Diosdado fue y se produce en el momento en que la pareja presidencial está fuera de Venezuela. Si tú observas esto, eso que tú acabas de decir, queda palmariamente demostrado que esto no está en juego un proceso político, es un proceso donde unos delincuentes con la mayor riqueza que produce el narcotráfico están tratando de sobrevivir. Y este caso, señor exfiscal, de los 2 sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, que dice la DEA tenían muestras de cocaína en un avión en el que fueron detenidos cuando aterrizaron en Haití, ¿evidencia directamente la relación del señor Maduro, del señor Cabello con el narcotráfico o podían estar actuando por su cuenta estos jóvenes? No, yo pienso por la información que manejo de organismos de inteligencia venezolanos, que incluso te informo, eso se saldrá cuando salga a juicio, y por eso ellos están retardando el juicio, y ayer mismo una decisión de la Corte de posponer la audiencia al 17, originalmente era para el 2, 4 días antes de las elecciones, y los abogados de ellos pidieron que se volviese a posponer hasta el 17, porque va a salir mucha información en la cual podremos observar que los muchachos que cayeron en este tráfico de droga fueron seguidos, incluso grabados en Venezuela. Toda esta gestión que se hizo por parte de la DEA se hizo de una manera milimétrica para evitar lo que había sucedido con el Pollo Carvajal. Pero además,
con colaboración de los delatores de estos dos muchachos, que eran gente que le preparó Diosdado Cabello. Por eso el tráfico de drogas se hizo a través de Honduras, cartel de Sinaloa, por eso salen cuando no está la pareja presidencial, por eso Dante Rivas es el que le da los pasaportes diplomáticos. O sea, si tú te vienes a ver y concatenas todo hecho, que la gente piensa que es casualidad, se ve claramente que es una maniobra de otra persona. Tan es así que cuando se produce el silencio del gobierno venezolano ante la detención, la primera persona que lo dice en público en televisión es Diosdado, en un programa de Ernesto Villegas, que incluso se filtra, donde Ernesto le dice, dale a los sobrinos de Nicolás y Cilia. Ahí es que él dice y reconoce que son familiares, porque él está tratando de arrastrar a su problema a Nicolás y a Cilia. Como ellos lo que tienen es dinero por la corrupción, no necesitaban narcotráfico y tenían que vincularlo con los sobrinos para meterlos en el mismo saco. Te debo recordar que 2 veces Shannon fue a Miraflores y le tendió la mano a Maduro y le dijo, usted no está en la investigación, sabemos que usted no está en droga, pero tiene que entregarnos y salir de Diosdado Cabello. 2 veces fue Shannon. Después de la segunda es que Diosdado lo ve en Haití por mediación de Martelli y con la presencia de la canciller. Todo lo que te estoy diciendo está en YouTube, en Google. Lo puedes buscar y vas a ver que todas estas circunstancias que generaron la detención de los 2 sobrinos no son casualidades. Y por eso se pospuso y se pidió y se logró que se pospusiese la audiencia para el 17 de diciembre, momento en el cual la situación política venezolana ya debería estar determinada según el criterio del gobierno. Es una trama gravísima que deben investigar las autoridades. Candidato Jorge Millán, candidato a la Asamblea Nacional por la oposición en Venezuela. Si todo esto que se está denunciando de corrupción, narcotráfico dentro del actual gobierno venezolano es cierto, en muchos despachos deben existir pruebas, deben existir documentos, por lo menos, que conduzcan a las autoridades a esto. Quiero preguntarle, ¿también debe haber un temor del chavismo de entregar el poder en algunos sectores, de que se le destape una olla podrida? Los indicios que ha traído la revolución bolivariana es el exilio de la justicia. En Venezuela, el 95% de los casos no tienen investigación y hay un nivel de impunidad excesivamente alto. Y eso ocurre desde los 221.000 asesinados en los 16 años que ha existido la revolución bolivariana, como también los casos de corrupción y de vínculos en narcotráfico de personeros o personas vinculadas al gobierno. Entonces, desde el próximo 6 de diciembre, con el triunfo de la mayoría de la Unidad Democrática y la instalación de la Asamblea Nacional el 5 de enero, empezará un poder público que le corresponderá investigar ese y muchos casos que han venido siendo denunciados y que están involucrados altos personeros del Estado venezolano, y que, bueno, es parte de la explicación de la grave situación que vive el país, porque Venezuela ha sido objeto de un gran desfalco. Quiero agradecerle mucho este contacto, candidato Millán, muy amable por haber estado con nosotros en el 6 de diciembre, toda la suerte para usted. Bueno, muchas gracias a usted y a todos los que nos han visto y a quienes nos acompañaron en el panel. En nuestros estudios de NTN 24, Francine Howard va a ser la Asamblea Nacional, la próxima Asamblea Nacional, la que dirija los destinos políticos de Venezuela, y el presidente no va a poder tomar muchas decisiones sin el apoyo de la Asamblea. Es la Asamblea la que pide cuentas, la que cuando hay denuncias de corrupción llama al presidente y a los ministros a declarar. ¿Actualmente eso no está pasando en Venezuela? No está pasando, es tan así que esa denuncia que acaban de hacer del narcotráfico no viene de ahora, eso ya tiene un tiempo pasando, denuncias como esas, donde se ha pedido a la Asamblea Nacional, que se encarga de legislar, precisamente que investiguen esta situación, que hagan una investigación exhaustiva para saber qué es lo que está pasando, por qué están denunciando a parlamentarios venezolanos, por qué están denunciando a generales activos venezolanos, por qué están diciendo que están involucrados, y sencillamente, si el presidente de la Asamblea Nacional es uno de las personas que más se están denunciando, evidentemente no le interesa que sea investigado. Eso es lo que está pasando actualmente, y es por eso que el 6 de diciembre tenemos que cambiar esa Asamblea Nacional. Los venezolanos ya estamos cansados de que el gobierno no responda a las necesidades del venezolano, que haya tanta escasez, que haya tanta violencia, porque no se trata solo de la campaña, eso simplemente está ocurriendo en esta última semana. Estamos hablando de la violencia de que día a día, cada media hora muere un venezolano a manos de Lampa. Eso es delicadísimo. No podemos salir a la calle, ya no se puede salir en la noche, allá no se puede ir al supermercado
comprar los alimentos que se necesitan porque no los consigues, o tienes que pasar todo el día en colas, en filas, esperando a ver si consigues algo. Es realmente crítica la situación de los venezolanos, y es por eso que incluso nosotros en Voluntad Popular nos estamos organizando en el exterior para llamar a los venezolanos a participar el 6 de diciembre. Vamos a estar monitoreando las elecciones. A todos los venezolanos en Bogotá les decimos que aquí estamos comprometidos, y que además los venezolanos en el exterior que no puedan ir a Venezuela a votar se registren en www.quenadievoteporti.com, porque la idea es evitar que hayan situaciones irregulares, y para eso estamos llamando a todas las organizaciones gubernamentales, a la observación internacional que vele por las elecciones en Venezuela, y a las Fuerzas Armadas que resguarden la seguridad de los venezolanos. A propósito de nuestro tema de hoy, le estamos preguntando a ustedes, a nuestros televidentes, ¿cree usted que los actos de violencia contra la oposición en Venezuela antes de los comicios legislativos influirán en los resultados en las urnas? Respóndanos en las cuentas de Twitter del programa La Noche y las que están apareciendo en pantalla. Vamos a leer los mensajes de los televidentes. Héctor Collazos dice: Venezuela tristemente va a una dictadura militar, oposición favor cuidarse. Juan Casal asegura: cada día la dictadura de Venezuela se parece más a Corea del Norte, un país sin garantías democráticas. Y Juan Carlos Castaño opina: sí, de manera desfavorable a los oprimidos. Vamos a hacer una pausa, pero en minutos regresamos porque vamos a conversar con Alfredo Romero, es el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, quien ha venido documentando todos los abusos, los atropellos en materia de derechos humanos que se han cometido en Venezuela. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.